2 de la tarde. El ministro de Hacienda, el señor Nogui Acosta, no cuenta con credibilidad como interlocutor político, según dicen los mismos diputados. Enlazamos en este momento con nuestro compañero Alfonso Hernández Castro para que él nos cuente más al respecto. Adelante, Alfonso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El gusto y el placer de siempre de saludarle en Telediario en Directo. Esta semana se espera que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, comparezca ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público. En tercera ocasión, relacionado con el tema del megacaso de evasión, que un año después le sigue cobrando factura al jerarca. Mientras tanto, las diputaciones afirman que ya el ministro de Hacienda no tiene la credibilidad necesaria para su diálogo político. El detalle a continuación. Un año después, y como si se tratase de una sombra de culpa y responsabilidad, estas declaraciones y esta conferencia de prensa continúa martillando la conciencia del ministro de Hacienda, Nogui Acosta. En todo este proceso, 2 veces ha estado en plenario para ser interpelado por la Asamblea Legislativa y ahora deberá pasar por la Comisión del Control del Ingreso y Gasto Público para rendir cuentas otra vez respecto al mismo tema. Las diputaciones afirman que quieren escucharle de su propia boca confesar la mentira de afirmar que existía un megacaso de evasión. Todo después de que dio versiones contradictorias sobre la existencia de evasión fiscal en un caso que involucraba al Banco BCT y al empresario Leonel Baruch. La pregunta suya sí está relacionada con un caso de un banco. Y precisamente la razón por la cual está siendo enviado al Ministerio Público es porque, como bien lo dijo el señor director, no vamos a tener ninguna benevolencia con nadie. Mire, la denuncia parte de un TikTok que existía y que andaba ahí. Dividir 11.000 millones entre el monto de un bono de vivienda, como le digo, o sea, es perdone, señor fácil. Ministro, volvemos al cuento de los TikTok. O sea, costarricenses están escuchando la magnitud del problema en el que estamos y ahora resulta que nos basamos en un TikTok. Sin embargo, los legisladores son claros en afirmar que ya la credibilidad de Acosta está en el piso frente a ellos. En lo absoluto. Creo que el ministro de Hacienda ha tenido un desgaste importante político y lo más complicado es que el Ministerio de Hacienda es un ministerio que debe ser muy robusto políticamente, necesita tener credibilidad y en este momento, bajo la figura del ministro Acosta, el ministerio ha perdido muchísima credibilidad, no tiene caudal político en la Asamblea Legislativa, sus proyectos de ley normalmente no son aceptados porque además normalmente presenta proyectos de ley bastante malos, pero me parece a mí que ha perdido credibilidad no solamente con la Asamblea Legislativa, sino con los costarricenses. Y como ministro en este momento ha dicho demasiadas cosas que no tienen fundamento. Así que, lamentablemente en este momento pongo en tela de duda las cosas que dice y prefiero verificarlas por otro lado. Desde la óptica del análisis político, la existencia de una denuncia penal contra Acosta podría limitarlo a rendir más cuentas en el tema, pero también a permanecer en el puesto. ¿Qué va a pasar con la denuncia que tiene el señor ministro en el Ministerio Público? Si la Corte va a pedir o no el levantamiento de inmunidad. Eso ya lleva este asunto a otra fase. De hecho, esa denuncia pone en un predicado al señor ministro de Hacienda porque tiene que venir muy cauto a dar declaraciones, en el tanto está siendo denunciado o demandado por una parte afectada. Entonces, bueno, la situación, ese es un tema que puede ser un antes y un después, el trámite de la denuncia en el Ministerio Público. Ahora bien, desde la óptica de lo técnico de su puesto, los resultados sí dejan ver que Acosta hace un trabajo que recibe el respaldo del Poder Ejecutivo y en específico del presidente Rodrigo Chávez. Como dijimos al inicio de este noticiario en nuestros titulares, el tema de que don Nogui Acosta tenga una denuncia de carácter penal en espera de ser conocida por los magistrados de la Sala Tercera
es el elemento que podría hacer que en su comparecencia con los diputados se abstenga de declarar. Esto vendría siendo un uso efectivo y correcto del artículo 36 de la Constitución Política, que en otras ocasiones hemos dicho se presta para abusos por parte de los comparecientes. Esperaremos a ver cuál va a ser el desarrollo de la situación una vez que el jerarca esté nuevamente frente a los legisladores. De momento, la información a esta hora desde el Congreso de la República. Ustedes tienen más en el estudio principal. Muy buenas tardes.